la dinastía Tudor, que obviamente es la dinastía moderna inglesa más famosa, por cierto, ¿no? Inglesa, pero en realidad con un origen diferente, porque en realidad los Tudor eran galeses, no eran ingleses. Owain ap Maredudd ap Tudor, Owen, hijo de Maredudd, hijo de Tudor, anglizado y simplificado como Owen Tudor, fue el primer Tudor. Si bien era descendiente de un senescal del reino de Gwynedd en el siglo XII, uno de los reinos más antiguos galeses, que surge a la caída del Imperio Romano y se va a prolongar hasta la conquista de Eduardo I de Gales, y su padre había tenido un rol destacado en la revuelta, en una de las revueltas galesas contra Eduardo III y Ricardo II, en realidad era un noble menor, por cierto. Lo que sí tenía, como dice el dicho, la pinta no me la saca nadie, era que era muy lindo. Y entró al servicio como sirviente, digamos, como noble sirviente. Estos nobles menores muchas veces entraban al servicio de la corte del rey Enrique VI y sobre todo de Catalina de Valois, su madre, viuda a los 20 años de Enrique V, al haber muerto Enrique V. De una manera u otra, este atractivo joven galés se convirtió en el amante de Catalina de Valois. Y aunque no existen registros de que se haya casado, si bien algunos historiadores dicen que se casaron en secreto, le dio 4 y según otras versiones 5 hijos, de los cuales 2 son históricamente importantes. Uno es Edmund Tudor y el otro su hermano menor Jasper Tudor. Bueno, todos estos Tudor se convirtieron obviamente en leales partidarios del bando de Lancaster en la Guerra de las Rosas. Y en verdad, si bien Edmund murió de peste en 1456, un año antes de su muerte se había casado con nada menos que Margarita Beaufort, de 13 años, que era una Plantagenet, porque era bisnieta de Juan de Gante, uno de los hijos de Eduardo III, como recordarán. Con lo cual era una Plantagenet. Si bien, digamos, el vínculo era tenue, esta es la forma en que los Tudor, en cierto modo, se relacionan y pasan a tener un reclamo dinástico. Bueno, como les decía, Edmund, que es el que nos interesa aquí, muere de peste en 1456, pero Margaret, de 13 años, Margaret Beaufort, estaba embarazada de 6 meses al momento de morir Edmund, y al año siguiente, en 1457, va a tener un hijo que va a ser Enrique Tudor, que obviamente va a ser en el futuro Enrique VII. Bueno, las fortunas no sonrieron a la facción de Lancaster en los siguientes años, y de hecho Owen, el padre de Edmund y el abuelo de Enrique Tudor, va a morir en la batalla de Mortimer Cross en 1461. En verdad va a ser derrotado, capturado y ejecutado. Y luego con la victoria, digamos, final del bando de York, cuando Eduardo IV es coronado rey para su segundo reinado, Enrique y su tío Jasper se van a convertir en los líderes, sobre todo Enrique, con este vínculo con los Plantagenets, se va a convertir en líder de la facción de Lancaster en el exilio. Y va a vivir una vida media de fugitivo, pero no va a perder el tiempo, porque va a buscar alianzas entre los grandes rivales de Inglaterra, sobre todo Francia y Escocia. Y así, en 1485, Enrique va a desembarcar con un pequeño ejército en Gales, con su tío Jasper y un pequeño ejército de aliados franceses y escoceses, y de inmediato se le van a sumar una buena cantidad de galeses, que eran partidarios acérrimos de la facción de Lancaster, en oposición a la facción de York. Bueno, para el momento en que avanzan hacia el este para encontrarse con Ricardo III, van a haber reunido un ejército de unos 3.000 más o menos, según otras fuentes 5.000. Bueno, y obviamente, como ustedes saben, en la batalla de Bosworth, el 22 de agosto de 1485, cerca de la ciudad de Leicester, Enrique va a derrotar a Ricardo III y lo va a matar. Con lo cual va a ser coronado como rey Enrique VII, inaugurando así la dinastía Tudor.
Fíjense que es muy interesante porque de inmediato Enrique se va a casar con Isabel de York, la hija de Eduardo IV y la hermana de los príncipes en la torre, ¿se acuerdan? De los hermanitos que habían sido cruelmente arrestados y asesinados por su tío Ricardo III. Con lo cual, en cierto modo, reivindica la parte buena, podríamos decir, de la facción de York, inaugurando en buena medida la leyenda negra de Ricardo III, y al mismo tiempo se da lo que se llama la unión de las rosas. El fin de la guerra civil y la unión de las rosas, la rosa roja de Lancaster y la rosa blanca de York, que se unen para formar la rosa Tudor, que es la rosa blanca y roja, que combina las dos rosas y que va a ser uno de los símbolos de Inglaterra a partir de la dinastía Tudor. Y por cierto, que claramente es un mensaje de unión nacional. El reinado de Enrique VII entonces marca el retorno de la paz a Inglaterra, una paz necesaria para la reconstrucción y para asentar nuevas bases para una prosperidad futura. Y por cierto también marca la entrada de Inglaterra en la Edad Moderna, en el Renacimiento. Y esto lo vamos a ver en cosas como que, por ejemplo, de Enrique VII es el primer rey inglés del cual tenemos retratos fidedignos, tanto en pintura como en escultura, pero también, vamos a ver, y esto es muy interesante para nosotros, en las monedas. Bueno, en verdad Enrique era considerado por sus súbditos como un rey bastante tacaño y avaricioso, y tendiente a valerse por medios truculentos para recaudar impuestos con excusas como una futura guerra contra Francia que nunca llegaba, etc. Bueno, en un primer momento Enrique VII va a heredar el sistema monetario medieval inglés tardío, pero va a introducir muchos cambios que lo van a convertir en un sistema monetario renacentista, tanto desde el punto de vista estilístico como denominacional y metrológico. Inicialmente, Enrique va a acuñar las denominaciones usuales. En oro, el ángel de 80 granos de peso, el medio ángel o angelet. Estas monedas, fíjense, siempre tienen, desde la introducción de la denominación, tienen la leyenda de reverso: per crucem tuam salva nos Christe Redentor. Por tu cruz, sálvanos, Cristo Redentor. El groat, todavía manteniendo el peso de la última reforma en 48 granos. El medio groat, el penique, el medio penique y cuartillos que son muy raros, por cierto. Cada vez se va haciendo más raro porque se va haciendo tan liviano que ya prácticamente es muy difícil acuñarlo. El primer cambio que vamos a ver va a ser la adopción en el retrato de la corona de doble arco, en oposición a la corona abierta típicamente medieval que veíamos en las acuñaciones anteriores. Y ese cambio debe haber tenido lugar hacia el año 1487 aproximadamente. Ese mismo año, 1487, se reintroduce el rial o rial, ¿no?, por su valor anterior de 10 chelines, o sea, el valor media libra, como la moneda más grande de la serie. El rial no se acuñaba desde el primer reinado de Eduardo IV. Por la misma época o poco después, el tipo del penique va a sufrir un cambio muy importante, porque va a adoptar la imagen del soberano sentado de frente en el trono con toda la regalía, el cetro, el orbe, etc. Estos peniques, con esta tipología, se llaman peniques soberanos. Ya vamos a ver por qué. En cambio, los medios peniques siguieron acuñándose con el diseño anterior, con ese estilo medieval, digamos, con el retrato frontal, etc. El nombre penique soberano en realidad se debe a que en octubre de 1589 se va a introducir una moneda bastante espectacular, que es el soberano de oro, que es nada menos que la primera materialización de la libra esterlina, o el pound sterling, que con un peso de 240 granos, unos 15,55 gramos de oro, va a correr por 20 chelines o 240 peniques, obviamente, el valor de la libra. Al igual que los peniques que reciben su nombre en referencia a esta moneda de oro, el rey va a aparecer entronizado en el anverso, con mucho mayor detalle, obviamente, que los peniques, en un trono ornamentado, con la corona de arco, cetro y el orbe, y con la titulatura completa en torno. En el reverso se ve la doble rosa Tudor, de las que le hablé, con el escudo de Inglaterra en el centro. El escudo de Inglaterra-Francia, ¿no? La leyenda va a ser la misma que tienen los nobles, desde que su introducción, y los reales también. Iesus autem transiens per medium illorum ibat, que es una cita del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 30.
pero Jesús, pasando por entre ellos, siguió su camino. Otro cambio es que en este reinado comienza a usarse cada vez más el número ordinal a continuación del nombre, o sea, Septimus, ¿no? En este caso. El último y más radical cambio que va a introducir Enrique VII en las monedas, tanto desde el punto de vista metrológico como estilístico, va a ser la introducción en 1502 de una pieza grande de plata, el testún, por valor de un chelín, o sea, 12 peniques. Como el testone italiano y como el testón francés, la moneda grande lleva un retrato fidedigno del monarca de perfil, o sea, la testa del monarca. Aunque no pasó de la fase experimental, bajo Enrique VII, la introducción de esta moneda, y de hecho son rarísimas, la que están viendo acá, fue adquirida por el Museo de la Royal Mint, o sea, de la Casa de Moneda de Inglaterra, en diciembre de 2017 por 44.000 libras esterlinas en la subasta de Morton and Eden. 2 años después, el mismo diseño fue adoptado para los groats, y en 1505 se convirtió en el diseño regular de los groats y los medios groats. La leyenda religiosa de reverso en los groats y medios groats va a seguir siendo como desde la reforma de Eduardo III en 1371, posui deum adiutorem meum, que es una modificación del Salmo 54. He puesto a Dios como mi auxilio. Bueno, hora de mirar algunas monedas Tudor y vamos a empezar obviamente por Enrique VII. Aquí estamos viendo un medio groat, half groat, de Enrique VII, del periodo en que tiene ya la corona de doble arco, digamos. Y de hecho esta es la variante que North designa como corona de doble arco enjollada, porque hay una que no tiene esas perlitas, ¿sí? Y fíjense, bueno, acá estaba viendo justamente el libro de North, que trae las marcas de emisión y también los tipos de corona. Lo pueden ver. Y si ustedes se fijan, esta moneda, vamos a ver si podemos acercarnos bien, el reverso se ve mejor, es un half groat de la ceca de Canterbury, y tiene la marca de emisión del tonel, que lo ven ahí delante de la P. Posui deum adiutorem meum, la leyenda religiosa, con kiwitas cantor en el centro. Y esta moneda, entonces, bueno, ahí tiene la marca de emisión del tonel. Bueno, prácticamente todas las monedas de esta ceca tienen esa marca de emisión, entre 1486 y 1504. Esta moneda North la considera una acuñación conjunta entre el arzobispo Morton, que fue arzobispo de Canterbury durante la mayor parte del reinado, y el rey, entre 1490 y 1500. Según North, las acuñaciones habrían sido compartidas entre el arzobispo y el rey. Los derechos de acuñación, los beneficios de la acuñación habrían sido compartidas probablemente por el rey y el arzobispo durante este periodo de aproximadamente 10 años. Y si seguimos con Enrique VII, veamos acá, vamos a ver uno de los primeros peniques soberanos, con el rey entronizado en el anverso, ¿sí? Y en el reverso, fíjense, otra moneda, obviamente de ceca eclesiástica. Ven las llaves, símbolo de eclesiástico debajo del escudo de Inglaterra. Bueno, esto es porque es una moneda de la ceca de York, un penique de la ceca de York, así que es una acuñación del arzobispo de York. Enrique VIII seguramente es, si no el más conocido, uno de los reyes más conocidos de Inglaterra. Obviamente porque justamente su reinado marca la ruptura con el papado, ¿sí? Y la entrada de Inglaterra en la Reforma y por lo tanto el último paso de Inglaterra hacia la Edad Moderna. Y también obviamente por los 6 matrimonios que tuvo este rey, 3 de los cuales le dieron descendencia y 2 de los cuales terminaron con la ejecución de la reina por orden del rey, ¿no? Pero antes de empezar a hablar
de Enrique VIII, digamos que Enrique VIII no era el hijo mayor de Enrique VII. En verdad, Enrique VII había tenido un primogénito que se llamaba Arturo. Fíjense qué nombre evocador, ¿no? Hubiera sido interesante que un rey de una dinastía britona, o sea, galesa, haya tenido el nombre del rey mítico britón, ¿no? Arturo, un nombre legendario. Pero la realidad es que este Arturo nunca fue rey. Inglaterra nunca tuvo un rey Arturo histórico, porque Arturo murió a los 15 años, siendo un niño prácticamente. A pesar de eso, Arturo se había casado poco antes de su muerte, menos de un año antes, con Catalina de Aragón, una de las infantas de España, ¿sí? Y aunque obviamente no tuvieron descendencia, más tarde Enrique VIII aprovechó esa alianza, digamos, y se casó con la viuda de su hermano. Con lo cual, Catalina de Aragón fue la primera esposa. Y este matrimonio sería el origen de la discordia con la Iglesia, que llevaría a Enrique VIII y por ende a Inglaterra a romper con el papado. ¿Por qué? Bueno, porque aunque Enrique VIII en 1521 había escrito un tratado religioso ensalzando la santidad del matrimonio y declarando que aquello que ha unido Dios no lo separe el hombre, etcétera, etcétera, lo cual le había valido, por cierto, del Papa León X el título de Fidei Defensor, en latín, defensor de la fe, título que, paradójicamente, los reyes ingleses, todos, prácticamente, casi todos anglicanos, han seguido usando, pero con un sentido casi irónico, porque en realidad son, hasta el día de la fecha, los reyes ingleses, británicos, a partir de 1700, son defensores de la fe anglicana, ¿no? Hasta el día de hoy, la reina también. Bueno, a pesar de eso, a pesar de ese tratado y a pesar de una postura muy a favor de la santidad del matrimonio, con el tiempo Enrique VIII empezó a desarrollar el sentimiento o la idea de que su matrimonio con Catalina de Aragón estaba maldecido por Dios, estaba condenado por Dios. Porque Catalina de Aragón solamente le dio una hija, María, la futura reina María, de la cual ya vamos a hablar, pero con toda la problemática que implicaba para un reino donde la autoridad del rey es decisiva, digamos, el hecho de tener una hija mujer, porque esa hija o bien se va a casar en un matrimonio, digamos, desventajoso con algún oportunista local, o bien se va a casar con un príncipe extranjero, lo cual iba a implicar la extranjerización de la dinastía en el futuro, o bien incluso se puede casar con un rey extranjero, que es lo que pasó con María justamente, lo cual va a implicar virtualmente la pérdida de independencia, porque básicamente un rey extranjero pasa a ser el rey en unión personal, digamos en unión política primero y luego en unión personal sus descendientes de ambos reinos. Así que, básicamente, esto no era muy alentador. Con lo cual, Enrique VIII empezó a desarrollar la idea de que su matrimonio con Catalina de Aragón estaba en cierto modo maldecido por Dios. Porque, de hecho, en varias partes del Antiguo Testamento, por ejemplo en el Levítico, creo, y en otros pasajes, se condena al que se casa con la viuda del hermano. Se lo condena como una especie de incesto. Con lo cual, obviamente, no era un matrimonio bendecido por Dios. Y por eso, Enrique VIII va a empezar a solicitar, a partir de 1526, reiteradamente, al Papa la anulación de su casamiento con Catalina de Aragón en fundamento a esta unión, digamos, incestuosa. Pero la realidad es que en esa época el Papa estaba básicamente controlado, era una especie de títere, por el emperador Carlos V, que encima era sobrino de Catalina de Aragón. O sea que no había forma de que le concedieran la anulación del matrimonio. Con motivo de ello, obviamente, lo que va a resultar va a ser que cada vez más Enrique VIII se va a empezar a acercar a los protestantes. Si bien Enrique VIII no era protestante en realidad, y muchos creen que Enrique VIII debe haber muerto creyendo que había sido un buen católico. Pero la realidad es que además, en este momento, le convenía desobedecer al Papa. Y entonces, como les digo, se va a acercar cada vez más a dos personajes, sobre todo, protestantes, que a su vez van a favorecer, obviamente, la entrada de cada vez más protestantes
al clero inglés, ¿no? Y a los puntos de poder político y religioso en Inglaterra. Uno va a ser su canciller, su Lord Canciller, Thomas Cromwell, que va a ser el que va más a alentar todas las políticas de reforma religiosa en Inglaterra, y el otro va a ser Ana Bolena, que va a ser su segunda esposa, con quien va a tener a la futura Elizabeth I. Bueno, la realidad es que en 1533 Enrique finalmente decide anular él mismo su casamiento con Catalina de Aragón, y en 1534 Enrique VIII va a pasar el llamado Acta de Supremacía, que básicamente pone al rey de Inglaterra, a la corona, por encima de la iglesia en Inglaterra, que básicamente es la ruptura oficial con el papado. El papa pasa a ser simplemente el obispo de Roma. En verdad, no va a haber un cambio muy claro, muy evidente inicialmente, sobre todo en la liturgia. Y de hecho, en general, la iglesia anglicana es la más parecida a la católica. Básicamente que simplemente no reconoce al Papa como un superior. Pero en sí, no hay tanta diferencia. Pero la realidad es que la ruptura con el Vaticano, o mejor dicho, con Roma, con el Papa, va a tener, sí, muchas consecuencias. Por un lado, va a darse la disolución de las órdenes monásticas. Obviamente todo esto alentado por los protestantes que bajo Enrique VIII en esta situación tienen cada vez más poder, capitaneados obviamente por Thomas Cromwell. Por otro lado, se va a dar la expropiación de los bienes de la iglesia. Muchas propiedades de los arzobispos, de los obispos, etc., van a ser confiscadas por Enrique VIII, por la corona, ¿sí? Una cosa emblemática de este periodo es la desacralización y condena de Santo Tomás Becket, que era como ya vimos, uno de los santos más importantes ingleses, cuyos restos van a ser exhumados y puestos a pudrir sobre una pila de guano, ¿sí? Y va a ser declarado que ya no es santo, y además va a ser declarado por Enrique VIII, por ley, un traidor. ¿Y por qué? Porque justamente Tomás Becket había sido un arzobispo de Canterbury que se había enfrentado con el rey, con Enrique II en aquella época, en defensa de la independencia, y en cierto modo de la supremacía de la iglesia ante la corona. Con lo cual, básicamente, era exactamente lo contrario de lo que estaba proponiendo Enrique VIII ahora. Con lo cual, ese es un hecho muy notorio, digamos. Finalmente, y aunque tanto Ana Bolena en 1536 como Thomas Cromwell en 1540 van a caer en desgracia y van a ser ejecutados por orden del rey, aún así ya el curso de la reforma ya no va a cambiar. O sea, Inglaterra, en principio, va a lanzarse hacia el camino de la reforma religiosa. Y otro de los motivos que seguramente impulsan a Enrique VIII a avanzar con la reforma es la crisis financiera en la que constantemente vive el reino a causa de los extensos conflictos con Francia, que tienen un costo descomunal, y a causa también de la vida dispendiosa, básicamente, que tenía Enrique VIII, porque era un tipo al que le gustaba vivir a lo grande. Así que con esa presión financiera, Enrique va a tener otro aliciente para confiscar los bienes de la iglesia y luego, como vamos a ver también, para sumergir a Inglaterra en su primer periodo de inflación y devaluación grave. De hecho, el único periodo precontemporáneo en que la moneda inglesa devaluó drástica y consistentemente. Bueno, los últimos años del reinado de Enrique VIII va a tener finalmente un matrimonio con Jane Seymour entre 1536 y 37, que le va a dar el tan ansiado heredero varón, el futuro Eduardo VI, pero que va a morir de parto. Probablemente Jane Seymour fue la mujer que él más quiso, pero lamentablemente en esa época la muerte por parto era una de las formas de muerte más comunes, ¿no?, en las mujeres. Y luego finalmente va a tener un matrimonio con Ana de Cleves, o Cleveris, una princesa alemana, a la cual conoce a través de un retrato que le pinta, creo que Hans Holbein el Joven, un pintor, y que un poco como pasa ahora con las fotos photoshopeadas, digamos, a él le encanta cuando ve el retrato, pero cuando la conoce personalmente, bueno, si bien se casa, nunca llega a consumar ese matrimonio, así que nunca, no tuvo hijos ni nada. Y finalmente las dos últimas esposas, que son Catherine Howard, entre 1540 y 1542, y
Catherine Parr, entre 1543 y 1547. Bueno, Enrique muere en enero de 1547 y va a ser sucedido por su hijo Eduardo VI. El reinado de Enrique VIII entonces va a traer muchas novedades monetarias, muchas de las cuales van a estar motivadas justamente en la necesidad de hacerse con fondos para financiar todos sus programas militares y de otros tipos, de obra pública, etcétera, que ni siquiera con el saqueo de los 500 monasterios y con la expropiación de buena cantidad de la propiedad de la iglesia en Inglaterra le va a alcanzar. Con lo cual, como vamos a ver, Enrique VIII va a recurrir al expediente de quebrar la moneda, o sea, devaluarla. La primera serie de acuñaciones de Enrique VIII, que va de entre 1509 y 26, tiene la peculiaridad de que las monedas se acuñan sin cambios en el retrato de Enrique VII. O sea, vienen con retrato de Enrique VII, pero ya, como tienen el numeral, como ya les digo, sobre todo a partir de la última emisión de Enrique VII aparece el ordinal, o sea, el número de orden del rey, las monedas vienen todas con titulatura de Enrique VIII. Los cuartillos vuelven a acuñarse, pero debido al peso tan ligero que tiene esta moneda, de solamente 3 granos, menos de 0,20 gramos, traen como tipo de anverso el portón enrejado, Portcullis, que es uno de los símbolos del rey, digamos, en lugar del retrato. En agosto de 1526, el rey va a encargar a su Lord Canciller, el cardenal Thomas Wolsey, que también aparece en las monedas como arzobispo de York y obispo de Durham, una reforma monetaria que va a inaugurar el segundo periodo de acuñaciones del reinado. Esta tiene como objeto evitar la fuga de la moneda al continente, en especial a Francia y los Países Bajos, que por tener monedas sobrevaloradas en cuanto a su contenido metálico, hacía rentable la exportación de la moneda inglesa y la importación de estas especies más devaluadas. Así que, en principio, se va por un lado elevar inicialmente en agosto de 1526 un 10% el valor de las monedas de oro, con lo cual el soberano pasaría así a 22 chelines, ¿no? Resultando esto insuficiente, en noviembre la revalorización se decreta en un total de 12,5%. Con esto, el soberano pasa a valer 22 chelines 6 peniques, el ángel pasa de 6 chelines 8 peniques a 7 chelines 6 peniques, al finalizar la operación de revalorización. Para sustituir al ángel y al medio ángel se van a crear el George Noble, o noble de San Jorge, y su mitad. Pero estas monedas son rarísimas y únicas. Y también una moneda que tiene un peso idéntico al écu francés, que se llama la corona de la rosa, Crown of the Rose, con valor semejante al écu francés, 4 chelines 6 peniques, que también es rarísima. Dado el fracaso de las nuevas monedas de oro, que se acuñan como siempre lo habían sido las monedas de oro hasta ahora en metal técnicamente fino, que se definía legalmente en 23 quilates, 3,5 granos, con solamente medio grano de liga, 4 granos hacen un quilate, ¿no? Lo que resulta en una pureza de 994,8 milésimas, es decir, oro virtualmente puro. A fines de 1526 se crean nuevas monedas de oro fraccionarias, digamos, de oro más duro o más impuro, digamos, conocido en las referencias de la época como Crown Gold, de solo 22 quilates, o sea, 0,91666 o 917 para redondear, ¿no? Milésimas. Se llama Crown Gold porque las monedas que se acuñan con esta aleación son las llamadas corona de la doble rosa por valor de 5 chelines y su mitad o media corona de la doble rosa por 2 chelines 6 peniques. Estas monedas son interesantes porque llevan las iniciales de las sucesivas reinas, esposas de Enrique VIII, a cada lado del escudo, o bien a cada lado de la rosa, o a bien a cada lado de ambas cosas, coronadas en el caso de la corona y sin coronar en el caso de la media corona. HK, Enrique y Catalina de Aragón, HA, Enrique y Ana Bolena, HI latina, Enrique y Jane Seymour, o simplemente HR, Enricus Rex, digamos que las reinas posteriores no tuvieron sus iniciales en las monedas. Al mismo tiempo, se reduce el peso de las monedas de plata en un noveno, o sea, en una novena parte, con lo cual el groat pasa de 48 a 42 granos y 2 tercios.
Las monedas de plata, ahora ya en esta segunda emisión, traen el retrato de Enrique VIII, el groat y el half groat, con el retrato de perfil. Además se acuñan el penique soberano, medios todavía reteniendo el tipo medieval, con retrato frontal de rasgos indistintos, y cuartillos con el portón, como en la emisión anterior. En los peniques y medios aparece por primera vez, en lugar de la titulatura completa, la leyenda adulatoria H.D.G., o sea, Enricus de Gratia, Rosa sine spina, o sea, rosa sin espina, ¿sí?, en latín. Una leyenda que de acá en adelante vamos a encontrar reiteradas veces en las denominaciones más pequeñas. Este periodo es el que ve el cierre definitivo de las secas eclesiásticas. Si bien Canterbury y York van a volver a funcionar más tarde como talleres reales. También durante este periodo se va a dar la caída del poderoso cardenal Wolsey, que había sido el ideólogo de la reforma monetaria, que va a ser acusado, entre otras cosas, de la presunción de poner su capelo cardenalicio como emblema en las monedas y extralimitarse acuñando groat en lugar de solo half groat. Cargos que figuran, por cierto, en el borrador de acusación redactado en 1529, aunque se salva del juicio de destitución justo antes de su inicio, muriendo en noviembre de 1530. En realidad, lo que el rey le reclamaba era justamente que no había logrado obtener la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Pero en esta foto que vemos acá están cometidos los dos actos de los cuales se lo acusa en el draft de la acusación de 1529, que este es justamente un groat de la ceca de York con su capelo cardenalicio como emblema. Finalmente, en 1542, el fino de la plata fue reducido nuevamente, probablemente a 9 onzas 5 peniques, o sea, unas 770,8 milésimas. La tercera y última serie de acuñaciones de Enrique VIII, que va de 1544 a 47, va a ver el inicio de la etapa de una fuerte inflación y devaluación. En mayo de 1544, el soberano reajusta su peso a la baja en 20%, con lo cual cae a 200 granos, 12,96 gramos, reduciéndose además su pureza a 23 quilates. Esto con el fin de volver a su valor original de 20 chelines. Además se introduce un medio soberano y el ángel se retarifa en 8 chelines. Al año siguiente, la libra soberano es nuevamente devaluada, ahora cayendo a 192 granos, 12,44 gramos, y a oro de solo 22 quilates, o sea que se pasa a acuñar en crown gold, o sea, en el mismo oro devaluado que la corona y la media corona. En 1546 se mantiene su peso, pero su fino cae a tan solo 20 quilates, 833 milésimas. Obviamente las monedas de plata no solamente van a acuñar estas devaluaciones, sino que las superan. A partir de mayo de 1544 pasan a acuñarse metal de 9 onzas de pureza, o sea, 750 milésimas. En marzo de 1545, en metal de 6 onzas de pureza, 500 milésimas. Con además una reducción del peso, tomando ahora como base para el groat unos 40 granos, con las demás monedas en relación. En abril de 1545, el fino cae a tan solo 4 onzas, 333 milésimas. La inflación, que alienta todas estas devaluaciones, se va a ver reflejada en la reintroducción del testún o chelín, y la necesidad de reprocesar las emisiones anteriores en plata fina va a obligar a la apertura de nuevos talleres. Además de la ceca central en la Torre de Londres y de las cecas de Canterbury y York, se abre un taller en Southwark, al sur de Londres, y otro en Bristol, al suroeste de Inglaterra. En esta tercera serie o periodo, mientras que los chelines o testones, peniques y medios peniques suelen llevar el retrato de frente, los groats y medios groats llevan ahora el retrato de 3/4 perfil del monarca. La mala calidad de la plata de estas monedas, sobre todo de los testones, hace que a poco de circular se gasten las partes de mayor relieve, revelando el alma de metal bajo y rojizo, que le ganan a Enrique VIII el mote popular de Old Copper Nose, viejo nariz de cobre. Incluso en esa época circulan epigramas, como este del poeta John Haywood, titulado Over Red Testons. These testons look red, how like you the same. 'Tis a token of grace, they blush for shame.
seguimos con las monedas Tudor, vamos a ver un muy lindo groat de Enrique VIII, de lo que sería su segunda serie de acuñaciones entre 1526 y 1544, es la que ya traen su retrato. Fíjense, por cierto, qué bonito retrato del rey. Un rey que además era famoso por su buena pinta, aunque después con el tiempo fue engordando bastante. Fíjense, la marca de emisión es la rosa, al comienzo de la leyenda. Y bueno, como siempre el reverso, con la típica leyenda latina que tienen prácticamente todas las monedas de plata inglesas desde la reforma de Eduardo III en 1351, cuando se reintroduce el groat. Posui Deum adiutorem meum, he hecho de Dios mi auxilio, con el escudo obviamente como siempre con el cuartelado de Francia, de Inglaterra y Francia, los leopardos ingleses y las lices francesas. Si vemos otra moneda exactamente del mismo periodo, acá la tenemos también con el retrato del rey en anverso. Fíjense, esta moneda tiene la crucecita como marca de emisión, y esta moneda está acuñada en una ceca eclesiástica, concretamente Canterbury, que como yo creo que ya les dije, en realidad Canterbury es una de las cecas más comunes para esta denominación, el half groat, medio groat o pieza de 2 peniques, y tiene las iniciales WA, con la leyenda Civitas Cantor, en lugar de la leyenda usual religiosa, que esta leyenda designa la ceca, una ceca provincial y eclesiástica como era Canterbury. Son las iniciales del arzobispo Warham, que fue arzobispo de Canterbury hasta el año 1532. Y finalmente, para concluir con las acuñaciones de Enrique VIII por el momento, acá tenemos una moneda que fue, creo que mi primera moneda inglesa Tudor. La tengo desde hace bastante tiempo. Es un penique soberano, como pueden ver, de Enrique VIII, de la misma serie, de la segunda serie de acuñaciones, 1526 a 1544. Bastante lindo, sobre todo que se lee bien la leyenda, se ve bien la marca, que es la estrella, la marca de emisión, y es también un penique de una ceca eclesiástica. Concretamente, en este caso, es una de las últimas acuñaciones eclesiásticas de la ceca de Durham, del obispo de Durham. En este caso, el obispo Tunstall, con las iniciales a cada lado del escudo, sobreimpuesto a la cruz. Enrique VI subió al trono con solamente 9 años y posiblemente heredó varias enfermedades congénitas de su padre, probablemente la sífilis, la tuberculosis. Bueno, no lo sabemos, pero probablemente murió de complicaciones de esas mismas enfermedades, ¿no? Y el nuevo rey, bueno, tal vez algunos de ustedes han visto o leído de Mark Twain, Príncipe y Mendigo. Bueno, justamente Eduardo VI es uno de los protagonistas de esa historia, que también ha sido llevada al cine, por cierto, ¿no? En realidad, Eduardo VI, a pesar de que fue un rey niño, digamos, era brillante. De hecho, se sabe que a los 7 años hablaba latín y alemán ya, y a los 13 traducía del griego. Había sido hijo de Ana Bolena, la primera reina protestante de Inglaterra, y fue criado en la fe protestante. Y a diferencia de su padre, que en buena medida puede haber sido considerado un oportunista en términos religiosos, Eduardo VI era un verdadero protestante. De hecho, va a ser el que va a redactar, o bajo cuyos auspicios se va a redactar, el primer catecismo protestante de Inglaterra. El catecismo reformado, ¿sí? Y va a tener mucha influencia luego con la restauración del protestantismo bajo su hermanastra Isabel I. Lamentablemente, este rey,
que puede haber sido un excelente rey, por cierto, va a morir con solamente 15 añitos en 1553. Eduardo, que a pesar de ser tan joven, tenía muy en claro que no quería que Inglaterra volviera al catolicismo, y estaba María, su hermana mayor, por cierto, o hermanastra mayor, por cierto, pendiente también del trono. Nombró a su sobrina, Lady Jane Grey, Juana Grey, ¿sí?, como su sucesora, porque era una buena protestante. Y lamentablemente, para los protestantes ingleses, en verdad, Lady Jane Grey, la reina Juana de Inglaterra, que existió, a pesar de que la historia la ha olvidado en buena medida, tuvo que enfrentar, obviamente, un inmediato alzamiento militar, y su reinado, por eso se la conoce como la reina de los 9 días. Finalmente fue arrestada cuando las tropas leales a María ocuparon Londres, y al año siguiente ejecutada en la Torre. Pero esta reina existió. No se conocen monedas, pero vamos a ver algunas cosas, algunas fantasías muy interesantes que se acuñaron en su nombre. La situación de crisis monetaria se agrava en los primeros años de Eduardo VI, en que se va a continuar acuñando monedas a nombre de su padre, en oro de 20 quilates, el soberano y el medio, la corona y la media corona. Aunque estas monedas vienen todavía a nombre de Enrique, los soberanos y medio soberanos ya muestran la faz juvenil de Eduardo. En plata baja, o más bien vellón, inicialmente de 4 onzas, 333 milésimas, se siguen produciendo el groat, el medio groat, el penique y el medio penique a nombre de Enrique VIII, entre 1547 y 1549 a 50. Para acelerar la producción de moneda devaluada, se abre ahora una segunda ceca en el propio Londres, que se instala en Durham House, un palacio que era la antigua residencia del obispo de Durham para sus estadías en la capital y que había sido obviamente confiscado durante las expropiaciones a la iglesia. Paralelamente a estas acuñaciones póstumas, Eduardo va a ir introduciendo sus propias monedas, comenzando con el oro. Inicialmente, en el mismo estándar devaluado de 20 quilates, acuña medios soberanos, coronas y medias coronas. Luego, en 1549, al introducirse los primeros soberanos completos a nombre del joven monarca, como este que ven acá, el fino es aumentado a 22 quilates y el peso reducido en relación, es decir, de los 192 granos a 169,4. A partir de esta emisión, los divisores, el medio soberano, la corona y la media corona, pasan a tener el busto del monarca, coronado o sin corona, un escudo en tarja en reverso. Finalmente, al año siguiente, se inicia la tercera serie de oro, que va a cubrir los años 1551-53, o sea, hasta el fin del reinado, y que trae el busto de medio cuerpo del joven rey en armadura, coronado, con espada y con cetro, y que incluye la libra o soberano simple, 20 chelines, el medio, 10 chelines, la corona, 5 chelines y la media corona. Adicionalmente, se van a seguir acuñando, como siempre, en oro fino, el ángel y sus fracciones. El ángel ahora va a ser retarifado a 10 chelines. Y ocasionalmente también un soberano fino, de peso y diseño como el antiguo, pero ahora valuado en 30 chelines. En plata, o más bien vellón, se acuñan a nombre del joven rey las especies usuales. Inicialmente el groat, el medio groat, con su retrato, el penique y el medio penique con la rosa Tudor. Pero todas estas monedas son bastante raras, porque pronto, por razones obvias, la producción se concentra en la nueva moneda maestra, el chelín. Ya vimos que la mala calidad del metal era objeto de burlas, razón por la cual en enero de 1549, al lanzarse la primera emisión de chelines a nombre de Eduardo, se reduce el peso en proporción a su contenido y se decide acuñarlos a la mitad de su peso, o sea, en vez de 120, 60 granos, unos 3,89 gramos, pero con el doble de contenido de plata, o sea, plata de 8 onzas ahora, 666 milésimas o 2/3 partes de plata. Sin embargo, la aparición de estas delgadas chapitas causó tal alarma que en abril se lo reemplazó por otra emisión, de plata menos pura, algo más pesada. O sea, peso de 80 granos, 5,18 gramos y en metal de 6 onzas o 500 milésimas. Esta emisión no duró mucho porque un año más tarde, una segunda devaluación rindió un chelín acuñado a 72 piezas por libra, solamente 4,86 gramos, y de vellón de 3 onzas, 250 milésimas fino.
Tal vez en un intento de diferenciar las monedas de diversas calidades, algunos de estos chelines y algunos medios soberanos de la misma época son las primeras monedas inglesas en llevar fechas en números romanos. Pero al mismo tiempo empiezan a tomarse algunas medidas para sanear la moneda. Y el resultado se verá a partir de julio de 1551, con la introducción de monedas de plata fina, designada como 11 onzas, un penique out of the fire, lo que equivale a 11 onzas, 3 peniques en coin mixture, o sea, cuando se realiza la aleación definitiva, o sea, plata más alta que la esterlina. Esta serie trae muchas novedades que perdurarán en el sistema monetario inglés. La corona y la media corona, ahora en plata, con el rey a caballo y con la fecha en números arábigos. El chelín y las piezas de 6, 6 pence y 3 peniques, 3 pence, todas con el busto coronado de frente y con la marca de valor. La serie se completa con un penique de tipo soberano y con un farthing también en plata fina, pero que son rarísimos. En la práctica se van a continuar acuñando el penique y el medio penique devaluados de vellón, que en realidad circulan respectivamente por un medio y un cuartillo. La serie se acuña mayormente en la Torre de Londres con algunas emisiones subsidiarias de valores fraccionarios de 6 y 3 peniques de la ceca de York. Respecto de la reina Juana, su fugaz reinado, el más breve de la historia inglesa, obviamente no dejó acuñaciones. Sin embargo, unas notables fantasías, en realidad medallas, pero llamadas chelines, con su nombre y retrato, fueron producidas por el célebre falsificador inglés Emery hacia el año 1840 y existen en dos tipos o diseños. Estas monedas son, desde luego, fantasías modernas, pero con casi 2 siglos a cuestas, obviamente tienen bastante demanda entre los coleccionistas. Bueno, si Juana Grey fue la reina más efímera de la historia de Inglaterra, su rival y sucesora, María, va a ser la más odiada de la historia de Inglaterra. De hecho, María, como vimos, hija nada menos que de Catalina de Aragón, era una españolita, básicamente, y su sueño va a ser retornar a Inglaterra a cualquier costo y sin ahorrar sangre de hereje al redil de la Iglesia Católica, para lo cual va a quemar vivo en la estaca hombres, mujeres y niños a lo largo de todo su reinado, lo cual le va a ganar el mote de la odiada Bloody Mary, María la Sanguinaria. Para colmo de males, en medio de estas masacres y el año siguiente de su ascenso al trono, en 1554, María va a contraer matrimonio con el príncipe heredero español, Felipe II. Bueno, obviamente esta noticia va a producir un alzamiento popular. Alzamiento que obviamente fue ahogado en sangre. Pero más allá de 2 embarazos psicológicos, Felipe y María no tuvieron hijos. Sin más remedio, María, cuando se siente morir, en 1558, a la edad de solamente 42 años, va a llamar, junto a su lecho de muerte, a su hermanastra, su última hermana superviviente, Isabel, y le va a pedir que le prometa que va a reinar como católica. Y no va a tener más remedio que nombrarla heredera. Así, María I muere en noviembre de 1558 y es sucedida por Isabel. Respecto de las acuñaciones de María, digamos que desde fines del reinado de su hermano y antecesor, Eduardo VI, las acuñaciones se van a concentrar en la ceca de Londres, o sea, en la Royal Mint, en la ceca central, o sea, en la torre de Londres, que a partir de aquí y hasta virtualmente el siglo XX va a ser la única ceca inglesa. Si bien, obviamente, en ciertos periodos de inestabilidad, como la Guerra Civil o la gran reacuñación que va a sacar las monedas de circulación, las monedas acuñadas a martillo a fines del siglo XVII, sí se habilitan, obviamente, secas temporarias provinciales. Pero en principio, a partir de aquí, todas las acuñaciones se concentran en la torre. María acuñó exclusivamente en oro fino. El soberano fino, por valor de 30 chelines, su mitad, el Royal, que corría por 15 chelines, obviamente el ángel y el angelot. En plata, el estándar se va a reducir ligeramente a 11 onzas, o sea, 11 dividido 12
916,666 milésimas periódicas, o sea, 917 milésimas. María acuñó bastantes groats, si bien, obviamente, estas monedas son bastante raras en buena calidad de conservación, si bien los medios groats y los peniques de su reinado son raros. Luego de contraer matrimonio con Felipe II de España, en oro, acuñó solamente el ángel, pero reintrodujo en plata la acuñación de chelines y de piezas de 6 peniques, con los retratos enfrentados de la pareja, y casi siempre ambas denominaciones con fechas en números arábigos. Estas monedas dieron origen a un estribillo chistoso. Still others, cooing and billing, like Philip and Mary in a shilling. Las otras 3 denominaciones de la serie, el groat, el medio groat y el penique, son idénticos a la emisión anterior, solo que ahora vienen a nombre de Felipe y María, y no solamente de María sola. Si bien los half groats y los peniques son muy raros también en esta emisión. Bueno, ya vimos que Eduardo VI heredó una crisis financiera de su padre con un proceso de devaluación e inflación que se agravó incluso en los primeros años de su reinado, pero que a partir del verano de 1551 él hizo un esfuerzo y introdujo una serie de monedas en plata fina para sanear nuevamente la moneda, devolver la confianza de la gente en la moneda. Y fíjense, acá tienen el chelín de plata fina de Eduardo VI, moneda que por primera vez además trae la marca de valor, el número 12 a la derecha de la cabeza del rey, y la rosa Tudor, la doble rosa Tudor, la rosa roja y blanca de los Tudor, al lado izquierdo de la cabeza coronada del monarca. La marca de emisión, que la pueden ver al comienzo de la leyenda, delante de la palabra Eduardus, es el tonel. Así que es una moneda de más o menos 1551 a 53, bueno. Y fíjense, bueno, el reverso, como siempre, el escudo de Inglaterra sobreimpuesto con la cruz larga que divide la leyenda religiosa, siempre posui deum adiutore meum. Es interesante porque estas monedas, la primera vez que vi una foto de una moneda de esta fue en un libro que yo tenía de chico, publicado por la UNESCO, sobre los juegos del mundo. Y créanlo o no, estas monedas en la época de Shakespeare se usaban como monedas para jugar al tejo inglés, que era un juego que se llamaba Show the Groat, y luego se pasó a llamar en época victoriana y moderna hasta el siglo XX Show the Halfpenny, algo así como desliza el halfpenny. Y créanlo o no, pero en el libro venían la foto de las monedas con las que se jugaba, que las preferidas solían ser chelines como este de Eduardo VI, que por su peso, tamaño y sobre todo porque se gastaba muy parejito, sobre todo la parte donde estaba el retrato del rey, eran tejos ideales. De hecho, han sobrevivido algunos ejemplares de estos tejos hechos con estos chelines de Eduardo VI, y créanlo o no, mucho antes de yo tener una moneda como esta, de chico yo empecé a coleccionar monedas predecimales inglesas cuando tenía 12 años, y me había fabricado un tablero de tejo inglés y jugaba con mis medios peniques de Victoria, de Eduardo VII, perdón, de Jorge V, etc. Jugaba al tejo inglés, me había hecho mi propio tejo. Jugaba solo, obviamente, porque nadie más conocía el juego. Es un juego muy divertido y las reglas son bastante sencillas de aprender. Y así va a pasar lo impensable. Va a subir al trono Isabel, la hija de la condenada Ana Bolena, que incluso cuando Enrique VIII condena a muerte a su esposa Ana Bolena, Isabel había sido declarada ilegítima, y sin embargo, con paciencia, todo llega a ser la reina de Inglaterra. Y aún más sorprendente es que Isabel va a ser
la más grande reina que Inglaterra va a tener en la edad precontemporánea, presidiendo en una etapa de máximo apogeo e influencia política y militar para Inglaterra, pero también de brillo y esplendor cultural, con figuras como Spenser, Marlowe y obviamente William Shakespeare. Bueno, en principio digamos que Isabel tenía muy en claro que no se quería casar. Y esto tiene varias implicancias y varios motivos. Principalmente hay un motivo psicológico. Su padre había ordenado la ejecución de su madre, ¿sí? Con lo cual, digamos, difícilmente esto resulte como un incentivo para venerar el matrimonio. Pero al mismo tiempo, porque Isabel tenía perfectamente en claro que su matrimonio, sobre todo con un pretendiente extranjero, implicaría el fin de la independencia de Inglaterra. Por eso, en un famoso discurso de ella ante el Parlamento, Isabel va a plantear que ella está casada con Inglaterra, casada con todos sus súbditos, digamos. Y en cierto modo esto es verdad, porque básicamente su soltería, su doncellez, va a garantizar la permanencia de Inglaterra como independiente. Desde el punto de vista religioso, Isabel va a ser la que va a reconducir final y definitivamente a Inglaterra en el protestantismo. Aunque inicialmente ella, como vimos, había jurado a su hermana que iba a reinar como católica, o se había comprometido, digamos, a reinar como católica, en la práctica, ya en 1559, va a promulgar el llamado Acta de Uniformidad, promoviendo el catecismo protestante, reformista, que había sido introducido por su hermano, Eduardo VI. Y pronto va a entrar en fuerte rivalidad con España, la gran defensora de la fe católica en Europa. Por otro lado, va a patrocinar a Sir Francis Drake, el corsario más famoso de todos los tiempos, que va a ser además la segunda persona que va a circunnavegar el globo. Y Sir Francis Drake va a justamente minar profundamente el comercio español, va a cartografiar toda la América colonial española, donde los ingleses van a atacar una y otra vez, ¿no? Incluso en Panamá, bueno, distintos puertos. Y finalmente, cuando Felipe II, de lejos el monarca más poderoso del planeta en aquella época, decide lanzar una invasión masiva de Inglaterra, reino que antiguamente le había pertenecido, cuando estaba casado, por cierto, con la hermana de Isabel, con María, Isabel va a conducir la defensa de Inglaterra y va a causar una de las mayores derrotas navales a España, con la prácticamente destrucción de la llamada Armada Invencible en el año 1588. Así que Isabel claramente nunca se casó, por lo cual a su muerte en 1603 se va a extinguir la dinastía Tudor. Ella va a ser, luego de 44 años de reinado, va a subir al trono con 25 solamente, va a morir con 68, va a ser la última reina Tudor. Para sus súbditos va a ser el rey antes que la reina, porque va a cumplir más bien la función de un rey, ¿sí? Para los historiadores, para muchos historiadores va a ser la reina virgen. La edad de su reinado va a ser conocido por su esplendor como la edad isabelina. Y para su poeta épico, Spenser, autor del poema más extenso en lengua inglesa, The Fairy Queen, la reina hada, ella va a ser la protagonista, Gloriana, el astro central de una era de apogeo, poder y brillo cultural. Bueno, le va a corresponder a Isabel completar la reforma que había sido, sobre todo, iniciada por su hermano Eduardo VI, saneando el sistema monetario y volviendo a la moneda de buena ley, acuñada en plata y oro de buena ley. Y de hecho va a completar exitosamente la gran reacuñación que va a tener lugar entre los años 1559 y 1561, al punto que esta gran reacuñación y este exitoso saneamiento del sistema monetario va a ser un comienzo auspicioso para el reinado de Isabel y, por cierto, va a ser considerado uno de los logros no menores de su reinado. Bueno, inicialmente en oro fino,
se van a acuñar el soberano fino, Fine Sovereign, por 30 chelines, y las monedas de oro fino habituales, que son el ángel, el medio ángel y el cuarto de ángel. Paralelamente, en oro corona, o sea, 916,666 o 917 milésimas, se van a acuñar la media libra, half pound, 10 chelines, la corona, 5 chelines, y la media corona, 2 chelines 6 peniques o 2 chelines y medio. En 1578 el oro fino es reducido ligeramente a 992 milésimas y el peso se reajusta a razón de 174 granos y medio por libra de oro. O sea, las fracciones de la libra en relación a ese peso. Los chelines de plata baja, que se habían acuñado sobre todo durante el reinado de su hermano Eduardo VI, en 3 calidades de metal devaluado diferentes, y que todavía circulaban a comienzos del reinado de Isabel, van a ser oficialmente devaluados en 1559. Los de plata de 6 onzas y de 8 onzas, que más o menos contenían el mismo metal, porque había distintas diferencias de peso, van a ser devaluados a 4,5 peniques por ley. Y los de 3 onzas a 2,25 peniques. Pero como la gente no distinguía bien las dos calidades, digamos, al año siguiente, en 1560, se van a entregar punzones de hierro emitidos en la ceca de la Torre de Londres, que van a ser entregados a funcionarios que, sentados en las principales plazas de mercado entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, en las distintas ciudades, van a remarcar las piezas con sus pares de punzones. Uno de los punzones tiene como marca el portal enrejado, y este se aplica a las monedas que son devaluadas a 4,5 peniques. Y el otro punzón que tiene cada uno de estos funcionarios tiene la imagen del Greyhound, del mastín, que es otro de los emblemas del Estado inglés. Y ese punzón se aplica a las piezas devaluadas a 2,25 peniques. Las monedas remarcadas son hoy en día muy raras, porque la realidad es que para 1561 las autoridades ya habían logrado retirar toda la moneda devaluada de circulación, así que estas monedas son bastante raras. En plata, a lo largo del reinado va a haber una serie de reajustes de peso y fino, menores, pero que vale la pena mencionar. La primera emisión incluye el chelín, el groat, el medio groat y el penique. Pero a partir de la tercera emisión, en 1561, se van a agregar nuevas denominaciones. Estas son la pieza de 6 peniques, 6 pence, la de 3 peniques, 3 pence, la de 1,5 peniques, 3 half pence, o sea, 3 medios peniques sería, y la de 3 cuartos de penique, 3 farthings, o sea, 3 cuartillos. Dada la abundancia de diferentes denominaciones, o sea, imagínense que esto se viene a complicar con que además existían el groat, el medio groat, etc. Las nuevas monedas, que son todas submúltiplos o múltiplos de 3, llevan ahora en el anverso una rosa detrás de la cabeza de la reina y en el reverso la fecha. La última moneda de la serie, la de 3 cuartillos, es una solución ingeniosa para suprimir el farthing, moneda que por su tamaño diminuto se había vuelto muy problemática de acuñar y de manipular también, porque los ingleses seguían pretendiendo tener todas monedas de plata fina, digamos. Entonces, simplemente cuando alguien tenía que pagar un farthing, se entregaba un penique y se recibía devuelto esta moneda de 3 cuartos de penique. Como esta monedita pasó a ser por bastante tiempo la moneda más pequeña del sistema monetario, más tarde se va a reintroducir el medio penique, pero durante muchos años el 3 cuartos de penique fue la moneda más pequeña del sistema monetario y se la acuñaba en un cospel muy delgadito, Shakespeare se permitió bromear con esta moneda en la tragedia del rey Juan, cuando uno de los personajes dice: "My face so thin that in mine I durst not stick a rose, lest men should say, look, where the 3 farthings go." Mi rostro es tan delgado que no me atrevo a ponerme una rosa en la oreja, por miedo a que la gente digan: mira, ahí viene el 3 cuartillos. En la misma época, 1560-63, se hizo un intento de introducir por primera vez en Inglaterra la acuñación mecanizada. Eloy Mestrel, que era un técnico francés, fue traído desde su país a tal efecto y acuñó piezas de media libra de oro, pero sobre todo de plata, de un chelín y más que nada de 6 peniques,
que es su moneda más común, que se ha calculado amonta aproximadamente por las 3/4 partes de toda la producción de Mestrel, más algunas fracciones que son bastante raras. Pero en el verano de 1563 la ceca de Londres fue completamente cerrada a causa de la peste, y cuando reabrió en la primavera del año siguiente, 1564, la prensa de Mestrel se rompió. Luego de eso, digamos, la influencia de los monederos tradicionales pesó mucho en contra de Mestrel, y aunque Mestrel continuó acuñando medallas hasta el año 1572, en esa fecha fue despedido y más tarde, en 1578, fue colgado como falsificador. En el Trial of the Pigs, que como todos los años tuvo lugar en octubre de 1561, se resolvió dejar de acuñar el chelín para concentrarse en las nuevas denominaciones de 6, 3, 1,5 y 3/4 penique. Pero en 1584 la Liga de Mercaderes pidió la reintroducción del chelín y las acuñaciones recomenzaron. En 1578 la plata se redujo ligeramente en un penique por libra, o sea, 11 onzas un penique de pureza, 921 milésimas, y el peso se reajustó también ligeramente a la baja, rindiendo un chelín de 95,6 granos. Pero en 1582 se retoma el estándar de peso y fino normales de 96 granos por chelín y plata esterlina, 925 milésimas. Las últimas dos emisiones, la sexta de 1582 a 1600 y la séptima de 1601 a 1603, son las que traen más novedades. En oro, aunque durante la sexta emisión todavía se acuña el soberano fino de 30 chelines e incluso se agrega el rial o real o pieza de 15 chelines, que como siempre es muy rara, se reintroduce además la libra o pound de 20 chelines. Pero esta, al igual que la media libra, la corona y la media corona, se acuñan ya en oro corona, o sea, 916,666 milésimas. Todas las monedas estas traen un retrato completamente rediseñado. Y la séptima emisión va a suprimir el soberano fino, solamente dejando en oro fino el ángel, y va a reajustar el peso de las monedas de oro corona, incluyendo la libra, a razón de 172 granos por libra, o sea, 11,145 gramos, con las fracciones en relación, ¿no? Pero además, superponiéndose con las fracciones de oro corona, se van a acuñar ahora en 5 chelines y la media corona de 2 chelines 6 peniques, que presentan el retrato de la reina con el cetro y el orbe. Desde la sexta emisión, además, se suprimen las piezas de 3, 1,5 y 3/4 de penique, y en cambio se acuñan nuevamente el half groat, pieza de 2 peniques, que ahora tiene una marca de denominación, 2 puntitos, y se acuñan además la pieza de 1 penique y de medio penique, que como ven no tiene retrato. A estas emisiones regulares hay que agregar además la emisión de una serie de monedas comerciales que están diseñadas para competir con las series de reales de 1, 2, etc., 4 y 8 reales españoles, acuñados sobre todo en las secas de la América hispana. Estas monedas son conocidas como piezas de 1, 2, 4 y 8 testern, que es simplemente una versión inglesa del real español. Se acuñaron entre 1601 y 1603 en la Royal Mint, en la ceca de la Torre de Londres, pero estas monedas no tuvieron éxito para competir con las españolas y son hoy en día muy raros. Bueno, hora de ver las monedas de Gloriana, de Isabel I. Y acá tienen, bueno, un chelín complicado de enfocar, pareciera que está muy gastado, pero en general el retrato se ve bastante bien. Lástima que creo que es la luz más que nada. A ver si podemos mejorar. Bueno, ahí tienen un chelín de la segunda emisión, 1560-61, con la marca de emisión Crosslet. El reverso, como siempre en estas monedas, el reverso se ve mejor, pero está por ahí por la luz complicado enfocarlo. Bueno, el escudo, como siempre, el escudo superimpuesto sobre la cruz. Los bustos de Isabel se clasifican
por variantes. De hecho, este es el busto 3A. Bueno, si vemos otras denominaciones, vamos a mostrarles, ya les hablamos de las piezas de 6, 3, 1,5 y 3/4 de penique. Acá tienen que, como les decía, se diferencian porque tienen la rosa detrás de la cabeza de la reina en anverso y la fecha en reverso. Bueno, acá tienen, esta es una pieza de 3 peniques del año 1575. Ya en este caso, en el caso de estas monedas con fecha, la marca de control empieza a perder importancia, porque en realidad tenemos la fecha, pero no así para las monedas contemporáneas acuñadas sin fecha. Y finalmente, de las últimas emisiones de Isabel, más concretamente de la penúltima, que es de 1584 a 1600, fíjense, yo ya les había adelantado, de la sexta emisión, ya les había adelantado que una de las monedas principales, de las denominaciones principales, es el half groat, la pieza de 2 peniques o medio groat. Y en esta emisión aparece la marca de valor, que son 2 puntitos detrás de la cabeza, para ayudar a distinguirlas de la moneda de 3, de 1,5, monedas de tamaño y peso similar a esta, ¿no? Bueno, ahí pueden ver el reverso. Estas monedas pequeñas sí tienen el nombre de la seca, Kiwitas London, que en realidad en esta época es la única seca activa. Y para concluir, veamos rápidamente algunas de las emisiones Tudor para Irlanda, que van a ser producidas mayormente también en la Seca de Londres. A partir de Enrique VIII, el principio general es que las emisiones para Irlanda se van a producir en la Seca de Londres, en la Torre, aunque vamos a ver que habrá alguna excepción. Entre 1534 y 1548 se acuñan a nombre de Enrique 6 emisiones sucesivas, cada vez más devaluadas, denominadas harp coinage, o monedas del arpa, por tener ese instrumento musical, símbolo de Irlanda, y empleado en casi todas las monedas irlandesas a partir de este momento hasta la actualidad. El contenido fino de plata de estas monedas va a caer con cada emisión sucesiva. De los originales 10 onzas 2 peniques, 842 milésimas entre 1534 y 1540, a solo 10 onzas, 833 milésimas en 1543, a 8 onzas, 666 milésimas, y luego 6 onzas, 500 milésimas, en 1544, y finalmente en 1546 a solo 3 onzas, 250 milésimas. La denominación es en casi todos los casos el groat, si bien la primera emisión incluye half groats, y desde 1545 el valor nominal del groat irlandés se va a elevar por decreto a 6 peniques. Otra característica de estas acuñaciones iniciales del arpa, de 1534 al 48, es que, como habrán visto, también traen, como las coronas de oro inglesas, las iniciales de las primeras 3 reinas, esposas de Enrique VIII. En 1548 se reabre la Seca de Dublín, que pasa a producir las devaluadas emisiones póstumas a nombre del difunto Enrique VIII, que corren en Irlanda por 50% más que su valor facial. Así, el groat vale 6 peniques. El half groat, en lugar de 2, vale 3 peniques. El penique vale 1 penique y medio, y el medio penique circula como la pieza de 3 cuartillos. Desde 1552 se acuña también chelines a nombre de Eduardo VI, de plata baja, o sea de vellón, muy raros, con la marca de emisión arpa. María va a cerrar la Seca de Dublín e introduce, acuñado en Londres, una serie de plata mejor, 7 onzas, 583 milésimas, en base a un groat de 32 granos de peso, y esta serie incluye chelines, groats, medios groats y peniques, todos con el arpa en el reverso, el diseño usual en Irlanda. Pero entre 1554 y 1558, ya casada con Felipe, reintroduce el estándar de 3 onzas, 250 milésimas, si bien con un peso mejor, 48 granos por groat, acuñando chelines, groats y peniques. Aunque grandes cantidades de chelines y otras monedas de vellón habían sido exportadas a Irlanda desde Inglaterra,
y las primeras monedas de Isabel para esa isla de 1558 incluyen chelines de 144 granos y groats de 48 granos en vellón de 3 onzas, 250 milésimas, 3 años después, Isabel intentó hacer extensiva su reforma a Irlanda, en 1561, produciendo en la Ceca de Londres chelines y groats de plata fina de 11 onzas, 917 milésimas, de un estándar 25% más liviano que el inglés. Pero a fines del reinado, y en buena medida para pagar a las tropas que sometieron los últimos focos de rebelión nativa en el norte, la Ceca de Londres produjo una última misión isabelina para Irlanda en metal bajo, todas con el escudo del Reino de Inglaterra en anverso y el arpa en reverso, y esta misión incluye chelines de 88 granos, 6 peniques y 3 peniques de vellón, y peniques y medios peniques de cobre. Estas últimas llevan las fechas 1601 y 1602. Vamos a mirar algunas monedas anglo-irlandesas de la época Tudor, empezando con un muy lindo groat irlandés, acuñado a nombre de María, Bloody Mary, y su esposo español, Felipe, por entonces ya rey de España también, rey de España y de Inglaterra, como consorte en este caso, ¿no? Este groat está acuñado, como pueden ver, tiene fecha, 1557, pero está acuñado en la Torre de Londres para ser emitido en Irlanda. Los retratos enfrentados de los monarcas con la corona inglesa en el centro y la fecha dividida por esa corona. Y en el reverso, obviamente, el arpa irlandesa coronada con las cifras o iniciales, o cifras como se dice, como se decía antiguamente, de Felipe, la P, y María, la M, coronada. Ya cerrando con las monedas Tudor irlandesas, voy a mostrarles una moneda realmente muy rara. Como les digo, siempre es complicado enfocar los retratos de Isabel. Acá está, bueno, más o menos pueden verlo. Las monedas con tan poco relieve a veces es complicado enfocarlo. Bueno, este es un chelín fino, un chelín de plata fina irlandés a nombre de Isabel I. Esta moneda obviamente está acuñada en la Ceca de Londres para ser emitida en Irlanda y tiene las marcas de control de la Ceca de Londres, etc. Ese fue el intento de Isabel por introducir la moneda de plata fina, si bien por supuesto un estándar de peso reducido, en Irlanda. La fecha de la emisión fue 1561, que es la única fecha para los chelines de plata fina de irlandeses de Isabel, con ese escudo con 3 arpas, escudo coronado con 3 arpas y la fecha a cada lado 1561. La leyenda es, como siempre, la clásica de las monedas inglesas: Posuideum adiutorem meum, he hecho de Dios